No completo. Primero vamos a dedicar los primeros tres versículos, los primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra del Señor. Eso debe ser algo muy magnífico, que el Señor, que Dios, Dios no está callado. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor, Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros, miedo, cada uno Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Y se había echado a dormir, y en la vida vivía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pero pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor, e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es la historia o el llamado del profeta a ministrar o a predicar la palabra de Dios en la ciudad de Nínive. Vino al lado del Señor a Jonás. El libro del profeta Jonás es parte de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son sagradas. Es la palabra de Dios. Podemos decir que es inspirado por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pues nos acercamos al libro conscientes de que seguimos escuchando la voz de Dios, como lo hemos escuchado por varios años en esta iglesia. Son 4 capítulos. Es una historia muy sencilla, muy llamativa, pero parecía que no tiene ningún peso para nuestra vida práctica. ¿De qué me sirve a mí leer Job y cómo lo practico yo o cómo se aplica a mí en este día? ¿Qué me ayuda a leer el libro de Job en mi práctica de la religión cristiana?
Pero si lo vemos detenidamente y sabiendo que es la palabra de Dios, es un libro rico en doctrina, lleno de enseñanza. Vemos de la soberanía de Dios en la naturaleza, vemos la soberanía de Dios sobre su creación, vemos el pecado del hombre, vemos la predicación como el único medio por el cual el hombre puede encontrar la verdad, vemos el arrepentimiento, vemos las promesas del pacto de gracia, vemos el amor de Dios, vemos la ira de Dios, vemos el juicio de Dios, vemos la gracia de Dios y más que todo, vemos la paciencia de Dios. Cuán paciente es Dios con el hombre, que se levanta con orgullo, con prepotencia diabólica y pretende saber más que su creador. Miremos cómo termina este relato para entender cuánta paciencia vino o ofrece el Señor. Jonás recibe la palabra del Señor y recibe el mandato del Señor. Levántate y ve a Nínive y proclama contra ella. Pero Jonás se levantó para huir, lejos de la presencia del Señor. Dios lo castiga, lo reprende, lo exhorta, lo disciplina. El profeta se arrepiente y Dios le vuelve a dar el mismo llamado. Ve a Nínive y predica, proclama contra ella, porque su pecado es grande delante de mí. La hora era que Nínive alguien les predique. Y el Señor ha escogido a Jonás. Esta vez el profeta obedece, va a la ciudad, proclama el juicio contra la ciudad y los ninivitas se arrepienten. Dios los perdona. El profeta se enoja, se ofende porque Dios ha perdonado a un pueblo extraño. Se sale de la ciudad a una cierta distancia y allí espera por si acaso el arrepentimiento de los ninivitas fuera si el juicio de Dios viniera sobre ellos y los destruyera. Allí a cierta distancia bajo el calor del sol, agobiado por el calor del sol, el Señor hace y le da y el profeta se siente aliviado del calor y está muy contento. Y en la mañana el Señor manda un gusano, se come la planta y el profeta está otra vez enojado. Y ese incidente el Señor lo usa para mostrar al profeta su necedad. Y dice en el 4, 9, 11, así termina el libro. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Ese termina el relato. Ahí se acabó. Se acabó el libro con esta afirmación. Esta señor: sí estoy enojado, me quiero morir. ¿Te quieres morir por una planta que yo hice crecer y que yo mismo la maté? Sí me quiero morir. Tú tienes compasión por una planta que se murió en una noche y no he tenido compasión por una ciudad que ignoran completamente la ley de Dios, ignoran completamente la palabra de Dios. 120,000 que no saben distinguir de su mano derecha y su izquierda. Estoy hablando de gente que están ciegos completamente. Así entonces vemos cuánta paciencia le muestra Dios a Jonás. Pero mis hermanos, cuánta paciencia nos ha mostrado el Señor a nosotros también. Una y otra vez vemos nosotros la paciencia del Señor tratando con nuestro carácter, tratando con nuestras infidelidades, tratando con nuestras rebeldías, tratando con cada uno de nosotros en particular. Veamos entonces la porción de las Escrituras bajo estos encabezados. La historia del profeta
y luego veamos la misión del profeta, y luego veamos la rebeldía del profeta. Veamos la historia del profeta. Hay un solo texto en el Antiguo Testamento que nos habla de Jonás, parte del libro. El texto se encuentra en 2 Reyes 14, 23 al 25. Y es la única información que tenemos, aparte del libro, donde se menciona tenemos Cristo haciendo mención de Jonás. Pero en el Antiguo Testamento solamente un versículo y luego el libro. Dice así, 2 Reyes 14, 23 al 25. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Jehoás, rey de comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años. Una vida entera. Tenemos el reino del sur, Judá, y tenemos el reino del norte, Israel. Este reino es donde estaba Jonás predicando. En el reino del norte, al Israel, estas 10 tribus se separaron completamente de sobre el reino. En cierta medida, era el que estaba todavía en comunión con Dios, porque ahí estaba Jerusalén, ahí estaba el templo, ahí estaba el sacerdote. Pero realmente hicieron lo malo, no hay uno que hiciera lo bueno. Todos pecaron de acuerdo al pecado de Jeroboam. Se dividió el reino y puso ahí el libro y le dijo al pueblo, ya no ustedes. Y ¿se acuerdan la mujer samaritana? Todavía está en Jerusalén. Esto le dice que llegará el día que ni en Jerusalén es amable, sino los que adoran a Dios es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Y este rey, Jeroboam II, no el primero, dice que pecó e hizo lo mal antes. No se apartó de todos los pecados en que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, dándole ídolos y sacándolos de la oración ordenada por el Señor. Él, Jeroboam, restableció la frontera de Israel desde la entrada de Amán hasta el mar de Arabán, conforme a la palabra del Señor. Yo dije y habló por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad Efer. Y ahí vemos entonces un rey malo, un pueblo malo y un profeta rebelde. Pero el profeta profetiza que el Señor les va a restaurar el territorio prometido y Dios se los cumple. Otra vez, mis hermanos, desde aquí empezamos a tener un problema en nuestra mente. Hay una contradicción en esto. ¿Cómo? Siendo que el profeta ministra durante el reinado de un rey malo, el Señor les concede recuperar el territorio de la tierra prometida. La advertencia es esta. Cuidado cuando las cosas te salen bien, pero tu vida va mal. Cuidado cuando las cosas externas te están saliendo bien, pero tu fidelidad al Señor va de mal en peor. El ministerio entonces del profeta era reconocido en Israel, era respetado, era famoso, podemos decir. Dios hablaba por medio de él y se cumplía lo que Dios hablaba por medio de él. La reputación del profeta era en Israel. Y ahora es llamado por de Israel. El profeta, todos los profetas del Testamento eran conscientes de su llamado. Ve la frase conmigo. Vino palabra del Señor a Jonás. El profeta era consciente de su llamado. El profeta representaba la voz de Dios. Así dice el Señor. Sí dice el Señor, sonaban todas las voces de los profetas en el Antiguo Testamento. Sí dice el Señor, como la voz nuestra. Ahora suena y dice, así dice la Biblia. Sí dice la Biblia. Todos los verdaderos profetas fueron conscientes de su llamado. Ellos saben que estaban ministrando dentro del plan o de la historia de la redención. Había sido prometido un redentor, había sido prometido un libertador.
Y ellos saben que de este pueblo van a ser aquel que nos va a librar. Como Peta, entonces, era conocedor de la historia, era conocedor de la gracia. Comenzó desde ahí. Cuando el Señor amenaza a Adán y le dice, ciertamente, el día que de este árbol comas, vas a morir. Y luego comieron. ¿Y qué pasó? No murieron. Eso es gracia. El Señor tenía que haberlos aniquilado. Pero el Señor les muestra gracia. El profeta conocía la historia de Adán, conocía la historia de Noé, conocía la historia de cómo el mundo se perdió, cómo el mundo completo se corrompió, y luego escuchaba la voz de Noé, dice, predicando la justicia, era predicador de la justicia. El profeta sabía del juicio, sabía de la destrucción del mundo con agua, sabía de la promesa hecha a Noé y sabía de la marca mezclar con las nubes. El profeta conocía promesas hechas a la simiente de Abraham. Que la simiente del mundo serían bendecidas. Ciertamente el profeta conocía los salmos. Y en los salmos, una y otra vez, se promete que el Señor buscaría a aquellos a los que no eran pueblo. Dice 36, 2, 3. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Llamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Clamen todos los días las noticias maravillosas de que hay perdón para el pecador. Y dice, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Israel tenía que ser luz a las naciones. Reyes de Dios es la promesa hecha a Abraham, que por medio de la fe, también los gentiles tendrían entrada a las promesas del reino. El profeta conocía la historia de los hijos de Israel, de su rescate de Egipto, de su pecado, de su castigo, de cómo Moisés prometió que otro profeta vendría como él, pero ese sería el profeta final, el que nos traería la palabra de Dios. Conocía la historia del rey David, sabía de las promesas hechas al rey David, que de su simiente saldría uno que se sentaría en el trono de su padre para siempre, que este reino, que este simiente de David gobernaría en un reino que no tenía fin. Y ahí está, en este periodo, ahí está el profeta. En ese periodo de la revelación de la redención, es el que el profeta es llamado a predicar a los gentiles. Pero es aquí donde el profeta falla. Es aquí donde el profeta se revela. Vino palabra del Señor a Jonás. Ve y proclama contra Nínive, porque su pecado ha subido hasta el cielo. Desde el principio, mis hermanos, quiero recordarles a ustedes que desde el principio déjenme recordar que tenemos la revelación de Dios en su palabra y la rebeldía a esa palabra de Dios es tan abundante hoy como los fue en los días de Jonás. Desde el principio de la creación, Dios ha enviado su palabra buscando y ofreciendo salvación al pecador. Es únicamente a través de la palabra de Dios que tú encontrarás suficiente vergüenza y dolor. Y en ese momento, cuando tu vergüenza aumenta a un grado insoportable, cuando tú clamas por un Salvador, es allí que la palabra del Señor te ofrece Cristo. Antes que eso, Cristo se convierte para ti en un sirviente. Está allí para ver qué se te ofrece. Y tú acudes a Él y pedirle por. No te humillas, no caes delante de Él adorándolo.
en lo que Él es, Dios eterno. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír. Y el oído cerrado, el oído sordo, es abierto por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Cristo. Es la palabra de Dios que es encomendado al profeta llevar a Nínive. Es la palabra de Dios la que tiene el poder de quebrantar el corazón. Es la palabra de Dios que tiene el oído. Es la palabra de Dios que es su gracia. Y la palabra de Dios, la única que puede hacer entender al hombre de su castigo merecido, de su perdón inmerecido, de la gracia del Señor. Es la gracia de Dios enviar su palabra a Nínive para que escapen del juicio venidero. Esa palabra de Dios, la que el profeta falla en llevar. En el corazón del profeta no hay nada. En el corazón lo que hay que destruye. Por tanto, entonces la palabra del Señor viene al profeta como la palabra del Señor vino a nosotros. De igual manera, Dios nos ha revelado a su Hijo. Dios se ha revelado a nosotros en Cristo para que lo amemos, para que le creamos, para que nuestros ojos sean abiertos y para que lo prediquemos en el mundo entero. Entonces, no hay cosa más importante que estar consciente de este llamado. ¿Qué te ha llamado el Señor? ¿Dónde lo has de servir? Y aunque no es tan importante, cuánto lo has servido o el alcance de tu servicio, lo que más tienes tú que entender es qué quiere Dios de ti, cómo lo servirás y dónde lo servirás. Es lo que llamamos nosotros, o en lo que llamamos nosotros la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. El Evangelio nos dice así, en la historia. Cristo entra a Jerusalén y Él dice, en Lucas 19, 41, 44, dice que cuando Cristo llegó cerca de la ciudad, vio la ciudad y lloró. Cristo lloró sobre la ciudad diciendo, oh, si tú también conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Escucha, si tus ojos fueran abiertos a la realidad de la historia de la humanidad y vieras tu tiempo aquí en este momento, en este instante, en la perspectiva de la eternidad, esa frase de, eso es un clamor desde lo profundo del corazón. Si supieras lo que estás oyendo, si entendieras lo que estás oyendo. Pero la ciudad de Jerusalén estaba ciega. Dice, mas ahora están cubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos y no dejarán en ti piedra sobre piedra como había prometido. La razón, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Entiendes lo que significa que el Señor está llamando? ¿Entiendes lo que significa que el Señor te ha visitado? ¿Entiendes lo que significa que Él te habla? Muchas veces Pablo escribió en el Señor. Yo, Pablo, preso del Señor, estaba consciente de su llamado. Las cadenas, las prisiones que el apóstol sufría eran a causa de predicar la palabra del Señor. Pablo lo entendía perfectamente. Él dijo, cuando arregló que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelarse, para que yo le predicase entre los gentiles. El llamado, el apóstol Pablo lo entendía perfectamente. El apóstol más grande que tenemos, el que ha escrito libros maravillosos, como Romano, las cartas. El apóstol entendía el llamado, entendía el tiempo,
estaba consciente de su llamado. Eso debe ser un gran aliento en nuestras vidas. Conocer el momento que estoy viviendo. No somos como animales. El Señor tiene un propósito. Que estés aquí esta mañana es parte de ese propósito. Ya sea que el juicio va a aumentar o vendrás cayendo a los pies de Cristo, confesando tu pecado, confesando tu ignorancia y pidiendo perdón. El conocimiento entonces debe ser gran aliento para aquel que entiende el tiempo de la visitación. ¿Para qué vivimos? ¿Para quién vivimos? ¿Cómo lo vivimos? El apóstol decía con toda seguridad, por tanto, ni te regreses de dar testimonio del Señor, ni de mí, sino participa según el poder de Dios. Pero nadie más seguro de su llamado y su ministerio que nuestro amado Señor Cristo Jesús. Pilato le pregunta, luego, ¿eres tu rey? El Señor le contesta, tú dices que yo soy rey. Y el Señor, completamente seguro, quién es, a qué vino y cuál es su misión, responde, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Testimonio. Y luego añade esto, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Puedes medir con esta frase. ¿Escuchas tú la voz de Dios en esta historia de los niños? Conocer nuestro llamado en Cristo, entonces, nos ayudará a ser obedientes. Ignorar más verdad en mí. Y aún peor, en ti que no has creído, este camino es extraño para ti. Andas a ciegas, no sabes para qué vives, no sabes qué pasará cuando mueras. Todo tu universo está en las cosas temporales, en las cosas terrenales, físicas. Pero tú que has creído, ¿a quién has sido llamado? ¿Qué has sido enviado? El profeta no le nada, no era un problema teológico, no tenía que ser extraños para entender la palabra. Ve allí, la gran ciudad que a ella porque su maldad ha subido hasta la tierra. Y esa es la historia del profeta. Un profeta rebelde de la palabra de Dios. El profeta fue enviado. Veamos por segundo punto la misión del profeta. Otra vez dijimos, no hay nada difícil en el mandamiento. Levántate, vino palabra del Señor, diciendo, levántate y ve a Nínive, proclama que el pecado ha llegado hasta el cielo. No es típico, no es bien la palabra del Señor. El problema del profeta es moral. Tu problema es moral, no es de dinero. Tu problema no es económico, de salud, de relaciones. El problema tuyo es moral. Tú no quieres al Dios de la Biblia. Aceptarás cualquier otro Dios, menos Señor que te amenaza con venir, descubrir tus pequeños secretos y echarte al infierno una eternidad. Dios. Sin practicar el juicio de Dios, probablemente el Señor va a perdonar a aquellos que se arrepientan. O más bien digo, seguramente el Señor perdonará a aquellos que se arrepientan y que su frente que quiera que los castigara, porque eran sus enemigos naturales. Él ha predicado en Israel. Entonces, los de Nínive son enemigos de Israel. Y ahora el profeta se ha enviado a predicar a los enemigos de Israel. ¿Qué va a pasar con su reputación? En su propia nación. Su enojo es evidente, su enojo está que uno se asombra, ¿cierto? Uno se asombra de la paciencia de Dios. Por eso el tema del libro no es el gran pez, la historia. ¿Quiénes son? Ahora el que se comió un gran pez, o el que no la ballena. Jonás y la ballena, ¿no? O Jonás no es. Sí conocen el título del libro. El gran pez comió, como se grabó Jonás. Pero este libro no es la historia de un gran pez,
ni siquiera la historia de una gran ciudad, ni siquiera la historia de un gran pueblo, de una gran, de un profeta rey. Es la historia del gran Dios, mostrando grande misericordia, mostrando gran paciencia a grandes pecadores. Es la historia de la inmensa gracia de Dios, tanto en la liberación del profeta y en el perdón de la ciudad. Los dos merecían ser castigados y el Señor a los dos perdona. El sermón de Jonás a Nínive consistía en proclamar contra ella su maldad. Su pecado había llegado hasta el cielo mismo. Y en esto vemos el orden de la salvación. Escúchame bien. El orden de la salvación. Primero que nada, debes entender el juicio de Dios. Debes entender lo pecaminoso del pecado y lo terrible que es el castigo que amenaza al Señor de aquellos que han violado su ley. Ese es el orden de la salvación. Para que los ninivitas pudieran entender la necesidad de arrepentirse, tendrían que escuchar primero la amenaza de Dios con castigarlos. La palabra de Dios vino a Jonás. La palabra de Dios llegó a Nínive. La palabra de Dios llegó a nosotros. La palabra de Dios nos fue predicada. La escuchamos y nos hizo temblar. Y entramos en juicio. Y fuimos declarados culpables. Allí es cuando entendimos el Evangelio. Allí es cuando entendimos la promesa de perdón, de vida eterna, de la palabra de Dios hecha carne. El Verbo vino al mundo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, habitó entre nosotros. El Logos, la palabra. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La historia del profeta Jonás tenía que ser escrita. La historia del profeta Jonás tenía que ser contada. Pero más que nada, la historia del profeta Jonás tiene que ser creída y escuchada. ¿Por qué? Porque esta historia nos anuncia la muerte, la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Él usó esta historia para enseñarnos quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Es el Dios creador todopoderoso. En Mateo 12, 39, 41, los fariseos le preguntan y le demandan señal. Como un payaso. Señor, por mí, nos sentamos en el trono y Él se convierte en siervo nuestro, como si Él estuviera allí solamente esperando que tú le pidas cosas para que estés conforme, para que entonces sientas la necesidad de adorar. Y si no te concede lo que le pides, lo rechazas. Dice entonces, Él le respondió y les dijo, la generación no te da de renunciar. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y añade, y los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. Ahora estás escuchando la voz de Cristo. Es Cristo diciendo, yo soy más grande que todo, más grande que Jonás, más grande que Moisés, más grande que Aarón, más grande que Abraham. Estos ninivitas, Jonás les predicó, pero tú estás escuchando la predicación de Cristo. Escaparás si cierras tus oídos. Así como el profeta que desobedeció fue castigado y restaurado por pura gracia y fue enviado por el Señor, si somos enviados nosotros al mundo a proclamar el juicio. Y en el juicio proclamamos vida, proclamamos la muerte de nuestro Señor
proclamamos la resurrección de tu Señor y proclamamos que a este Jesucristo es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos y que ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia. La pregunta que nos viene a la mente es, ¿por qué no desechó Dios a Jonás? ¿Por qué no envió a otro después de ver la rebeldía del profeta? Para nuestro descanso, mis hermanos, la Biblia graba todo. Si viéramos en la Biblia pura gente perfecta, no tendríamos esperanza nosotros. ¿A qué nos acercábamos? Si todos los que están grabados en la Biblia obedecían perfectamente. A nuestro descanso, el Señor sigue siendo aquel que se manifestó a Moisés en Éxodo 34, 6 y 7. El Señor, Dios pasivo, clemente, escucha, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero añade, no tendrá por inocente al culpable. El profeta, ya instruido en la tenía ahora que aprender aquello que él tenía que predicar. Por eso tenía que subir la doctrina de Dios, su vida primero antes de poder predicarla. Fue enviado a predicar arrepentimiento, juicio y arrepentimiento. Primero tenía él que arrepentirse. Una cosa es entender el pecado, entender la necesidad de la salvación, y otra es venir a Cristo rendido y ser salvo. La predicación de Jonás. Nínive, el resultado de su predicación, nos muestra que Dios usa vasos débiles, indignos, inadecuados. ¿Para qué? Para que su gloria resplandezca. Tenemos un profeta rebelde y no quiere obedecer, pero el Señor usa aún la rebeldía de este profeta para salvar a los gentiles y todo para su gloria. Podemos decir lo mismo hoy, que Dios sigue salvando pecadores por medio de la predicación de hombres que aún pecan contra Dios. Si le persuade para qué, dice 2 Corintios 4:7, excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Una vez alguien me preguntó, ¿por qué nuestra iglesia no se salva? Porque no tiene poder. No puedo permitir eso. Y si tuviera el poder de salvar, te aseguro que yo sería el último de la lista. Con mi gente allá en México y después a ver si me quedaba. ¿Qué puedo hacer? Predicar la mente. Desconfiar del poder de la corazón. Y el pueblo escribiendo el único que se escucha. Están tus oídos. Puedes abrir tus oídos y rendirte a Cristo. Si algún día el Señor te usa y a través de tu predicación alguien viene a la fe de Cristo, nunca digas, fueron salvos por mí. Porque con toda seguridad podemos decir, fueron salvos a pesar de ti. Leemos del profeta Jonás y su llamado. Leemos de Dios su obediencia. Leemos de su obediencia. Y nada. Maldad ha llegado a mi propio reino. Pero es allí donde podemos proclamar también la misericordia de Dios. El pecado del profeta lo hace hacer lo contrario. Se levanta y venir. El profeta se levanta para huir en sentido contrario, lejos de la presencia del Señor. Se levanta para huir. Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Es decir, no hay nadie que lo convenzca de lo contrario. Jonás, él sabe que no puede escapar de la presencia del Señor. Lo que el profeta está tratando es escapar del llamado del Señor. De la presencia no se puede. Los reinados de presencia. No hay lugar en el mundo, como leímos en la alma misma, de esconder de Dios la muerte. No te va a esconder. La muerte te va a entregar al juicio de Dios. ¿Qué quiere decir entonces cuando escribe el profeta Jonás que huye de la presencia del Señor? Es decir, huye lejos de su llamado. Ve a Nínive y predícales el juicio.
Y él entonces hace que la distancia sea un estorbo, una traba para no predicar un juicio. Por último, la rebeldía del profeta. Y veamos el versículo 3 de Jonás y hasta el 5. Hay cosas muy interesantes que debemos de imaginar. Veamos el drama. Dice el versículo, voy a leer desde el 1 al 5 otra vez para que entienda más bien la historia. Y no, palabra del Señor, Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, Señor, descendió a Jope, y halló una nave para Tarsis, entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia del Señor. El Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, minúscula, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había pasado al interior de la nave, se había echado a dormir. Cuando dice en la Biblia América, dice que dormía profundamente. ¿Saben? Partiéndose, quebrando, el profeta no había quien lo despertar. Veamos entonces. El profeta recibe el llamado. La palabra del Señor viene a él. La orden es, levántate y ve a Nínive. Él se levanta y se va al sentido contrario. Camina desde Jerusalén o desde Nazaret hasta Jope, un pueblo. Es decir, no sé cuántos días sean de camino, no sé días de camino, pero en el camino el profeta estaba pensando en sus oídos razonamiento. El Señor, levántate. Llega a Jope, desciende a Jope, dice, encuentra un barco, paga el pasaje, hay espacio en el barco, entra en el barco. La palabra del Señor sigue retornando en sus oídos. Levántate y Nínive y proclama contra aquella ciudad. Imaginemos entonces el estrés, la presión que sufría el profeta al ir en la dirección contraria. Él sabe que no puede escapar de la presencia del Señor. Y no puede escapar de las consecuencias de desobedecer al Señor. En su mente quizás pasan 1000 cosas, pero cada cosa, cada detalle parece que está a su favor. Providencia, podría decir él, va funcionando. Él ha decidido irse lejos y todo está cayendo conforme a lo que él ha planeado. Pero entonces, la presión y la tensión del profeta es lo que hace que esté exhausto. Entra al barco, ahora sí, ya está todo terminado. Está sellado, se va lejos, el Señor no hay nada que lo detenga. Pensaría él, ¿no? Y cae en un sueño profundo. No hay nada más cansado para el creyente que su pecado no confesado. Entra en el barco, hasta ahí todo está bien. Pero entonces la Escritura nos dice, el Señor truena desde los cielos, levanta la tempestad, se parte el barco, y los marineros tienen miedo, ruegan a sus dioses. Pero entonces descubren que es a causa de Jonás que el juicio de Dios los ha alcanzado. Pero mis hermanos, veamos con mucho cuidado cuando las cosas van bien, aparentemente, pero tú sabes que tienes pecado. Tú sabes que tienes un pecado que disfrutas, no quieres confesarlo, ni tienes plano de dejarlo. El Señor es paciente, pero su paciencia tiene límites. Hablamos del pecado de la ciudad de Nínive, que llegó a su límite. Ya no había más remedio. O se arrepienten o reciben el juicio. Yo no tengo unos lentes especiales para ver. Yo no sé en qué posición estás tú delante de Dios, pero sí puedo advertirte que es posible que llegues en tu vida a este mismo límite.
donde has escuchado una y otra vez. Yo mismo tengo que predicar a mí mismo. Tengo que proclamar el arrepentimiento. Tengo que arrepentirme yo mismo. Otra vez, yo no sé tu corazón, yo conozco el mío. Yo sé de dónde me tengo que arrepentir. Yo no tengo que volver al Señor. Tú investiga en tu corazón. ¿Dónde estás pecando? ¿Cuál es tu pecado? Arrepiéntete antes de que el juicio venga. Entonces, si el profeta conocía todo esto, la pregunta es, ¿cómo fue capaz de hacer lo que no hizo? De hacer lo que hizo. ¿Cómo fue capaz? Era implementado. Pero descansamos en esto. El Señor al que ama, castiga, corrige, y azota. Pero tú que no has creído, eres presa de tus pasiones, el Señor te entrega tu pecado, tus propios pensamientos te dominan, tus propios deseos te dirigen, y en última instancia, esos mismos deseos te llevarán a la ruina eterna. La pregunta es, para ti que no has creído, ¿no te has cansado de vivir de Dios? ¿No puedes ver que el Señor te habla de diferentes maneras, en diferentes circunstancias? Y para ti que has creído, descansa, descansa, pero no seas liviano en tu entrega al Señor. Ven a Cristo tú, que no has creído, y encontrarás descanso para tu alma, encontrar libertad completa para ti que has creído. Es libre. No hay forma que el pecado reine, que el pecado te domine. No hay forma. ¿Por qué? Porque allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ciertamente, libertad verdadera de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, otra vez por tu palabra. Te agradecemos que tu palabra vino a nosotros esta mañana. Y en la vida del profeta Jonás pudimos reflejarnos cómo es que nosotros también nos revelamos. Pero en la vida del profeta Jonás nos gloriamos, Señor, que eres tú haciendo la obra en el corazón del profeta. Que no que las promesas del pacto, del último pacto, son: no los dejaré apostatar de la fe. Si pecan, los castigaré, pero no quitaré mi misericordia de ellos. Eso es nuestro descanso de esta mañana. Para ti que no has creído, llamamos otra vez. Ven a Cristo. Ven a Cristo y encontrarás este descanso y esta libertad. De otra manera, no podemos ofrecerte más que juicio, castigo eterno. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra otra vez. Gracias, eterno Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos mostrarás tan grande misericordia, instruyéndonos y hablándonos, exhortándonos, advirtiéndonos, Señor, y después de todo ofreciéndonos perdón, misericordia y gracia? Y todo lo encontramos en una persona solamente, Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. Amén.